La información contenida en el siguiente programa tiene la intención de orientar y educar en salud. No necesariamente sustituye el tratamiento recomendado por su médico u otro profesional de la salud. Un saludo cordial a todos los y a todas las que se dan cita en este programa Vive Sanamente. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una serie de artículos y noticias relacionadas al problema de la diabetes, relacionados a problemas del sobreuso de antibióticos y algunos problemas que pueden estar relacionados. Y vamos también a estar hablando acerca de qué consecuencias puede tener sobre la salud general el no dormir correctamente o el perder una noche de sueño. Y estos temas pues han sido escogidos precisamente porque dentro de la noticia vamos a estar comentando y ampliando la noticia y aplicándolo a aquellos aspectos de estilo de vida que sabemos que pueden hacer una gran diferencia, precisamente no solamente para aquellas personas que padecen la condición, sino que también para aquellos que quieran también prevenir o que conocen o tienen algún familiar cercano que sufre de estas condiciones. Muchas veces médicamente la condición puede estar controlada, sin embargo, aquellos factores de estilo de vida, de alimentación, que fueron los que causaron el problema inicialmente, si no los tomamos en consideración, se podrían como quiera, estar sentando la incidencia o se pueden estar fomentando las mismas condiciones, quizás retrasándolas un poco, aunque la condición esté controlada, si no se atienden esas causas y esos problemas que llevan a sufrir de una condición u otra de salud. Y vamos a comenzar con el primer artículo que les quiero traer a discusión en el día de hoy, y es este artículo publicado en Medline Plus, donde nos dice que la diabetes sin controlar podría aumentar el riesgo de demencia. Y el artículo publicado el 9 de julio del 2015 dice que los pacientes con diabetes con unas tasas altas de complicaciones por la enfermedad podrían enfrentarse a un mayor riesgo de demencia, según sugiere este estudio. Encontramos que a medida que la diabetes avanza y un individuo experimenta más complicaciones por esta enfermedad, el riesgo de demencia también aumenta, escribió el Dr. Wei-Che Chiu del Colegio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Taiwán en Taipei. O sea que tenemos ahí una información sumamente importante donde nos dice que la persona que sufre de diabetes y las complicaciones de la diabetes pueden traer unas consecuencias que pueden afectar y llegar inclusive a aumentar los riesgos de sufrir de demencia. El artículo nos sigue diciendo que un mejor control del azúcar en sangre puede ayudar a prevenir el declive mental asociado con la diabetes, dijeron Chiu y sus colaboradores. Examinaron datos de más de 431,000 personas en Taiwán que tenían más de 50 años y habían sido recién diagnosticados con diabetes. Las complicaciones de la diabetes incluyen pérdida de la visión, insuficiencia renal y daño neurológico. Sigue diciendo el artículo, durante 12 años de seguimiento, más del 6% de los pacientes fueron diagnosticados con demencia. 12 años de seguimiento. Oigan bien, los que tenían más complicaciones de la diabetes tenían un riesgo más alto de declive mental que los que presentaban pocas complicaciones o ninguna. Este estudio aparece en la edición en línea del 9 de julio de la revista Journal of Clinical Endocrinology y Metabolism. O sea que aquí prácticamente le dieron seguimiento a estos pacientes por 12 años y se vio que aún, fíjense, que aún
con su diabetes controlada, aún bajo tratamiento médico, aquellos que desarrollaron complicaciones renales, complicaciones de neuropatías y complicaciones en la vista, también tenían ese aumento en el riesgo del problema de demencia. Y es que precisamente en las personas diabéticas se dan dos situaciones sumamente importantes. Número uno, se produce resistencia a la insulina, por ende, la cantidad de glucosa que va a entrar a la célula para mantener esa célula funcionando correctamente metabólicamente va a ser deficiente. Cuando la glucosa no entra correctamente a la célula, muchas veces, y esto ocurre mucho en pacientes que están tomando insulina o medicamentos para el control de azúcar, que si no se corrige la causa del problema, que muchas veces tiene que ver con la acumulación de grasa en los receptores, de donde podría trabajar la insulina, entonces se da la situación de que esa glucosa es desviada hacia el hígado y es transformada en grasa que sigue complicando el cuadro de resistencia a la insulina y obviamente va a tener unas repercusiones también sobre el sistema circulatorio del individuo. O sea que el sistema arterial, el sistema circulatorio, que no se está considerando aquí en este estudio como una de las complicaciones del paciente diabético, es una de estas situaciones, una de estas complicaciones que puede llevar a que el paciente tenga unos riesgos mayores de sufrir de demencia. Cuando nosotros hacemos el estudio de la evaluación del iris en el Instituto Bioético, podemos ver claramente cómo esos pacientes que son diabéticos van a tener una acumulación mayor de residuos de grasas y sales inorgánicas en su sistema circulatorio, obviamente impidiendo el factor número 2, que el oxígeno llegue correctamente a esas células neuronales, esas células del sistema nervioso, obviamente también aumentando los procesos o el proceso neurodegenerativo de esas células y estableciendo pues bases para que entonces se desarrolle esta complicación de la demencia. Sigue diciendo el estudio, demuestra que es tan esencial que los diabéticos trabajen de cerca con los proveedores de atención sanitaria para controlar su azúcar en sangre, gestionar que la enfermedad pueda ayudar a prevenir el inicio de la demencia más adelante en la vida, comentó Chu en un comunicado de prensa de la revista. Según la Sociedad Endocrina, más de 29 millones de estadounidenses sufren de diabetes. De cada 100 estadounidenses con diabetes, 21 tienen daño nervioso, 27 sufren de daño renal y entre 29 y 33 presentan daño ocular. O sea que son cifras de la Sociedad de Endocrinología que establece estos parámetros de complicación de los pacientes diabéticos. Y déjeme decirle, yo he tenido la oportunidad de evaluar clínicamente pacientes que están controlados en sus niveles de glucosa, pacientes diabéticos, y pacientes que no están tan controlados. Y sí puede haber un retraso en el inicio de síntomas degenerativos de pérdida de visión, complicaciones renales y problemas que puedan afectar la vista en el paciente controlado, pero algo que hemos podido notar a través de los años de práctica clínica es que la persona que tiene diabetes y única y solamente depende de medicamentos para tratar de controlar los niveles de azúcar, como quiera está poniendo en riesgo alto de tener este tipo de complicaciones de las que hemos estado hablando. Máxime cuando muchas veces desde el punto de vista nutricional se les recomienda eliminar los carbohidratos de la dieta y entonces hay muchos diabéticos utilizando dietas altas en proteínas que muchas veces también son altas en grasa. O sea que vemos aquí que no es tan solo ni tan sencillo como presenta aquí el doctor, que solamente hay que controlar el azúcar en sangre. Hay otros factores que hemos podido observar a través de los años, que es mantener unos niveles de colesterol normales, unos niveles de triglicéridos normales, y todo esto se logra a través de la alimentación correcta y no es necesariamente una alimentación alta en proteínas, baja en carbohidratos, que se logra esto. O sea que muchas veces parte de las complicaciones del problema del diabético es por la utilización de altas cantidades de insulina,
precisamente por el régimen alto en proteína, bajo en carbohidratos, que a su vez hace que la célula esté desprovista de la glucosa que necesita, pero también pueda estar en unos momentos desprovista de una buena circulación y por ende de una buena oxigenación. Así que es bien importante que los pacientes diabéticos tengan y tomen en consideración este aspecto que acabo de mencionar, de que si la célula fisiológicamente necesita glucosa, no podemos quitar los carbohidratos de la dieta. Por otro lado, si se añade y se fomenta una dieta alta en proteínas, también con la dieta alta en proteínas generalmente se están consumiendo altos niveles de grasa saturada, especialmente aquellas personas que insisten en comer grandes cantidades de carne o de pollo o de pescado. Se está llevando pues grasa saturada que va entonces a aumentar el proceso de resistencia de insulina en las células. Las células en su membrana acumulan grasa que entonces incapacitan a la insulina a hacer su trabajo. O sea que muchas veces no es ni un problema del azúcar, ni es un problema de falta de insulina. Es el problema de la resistencia de insulina que viene acompañado de estas dietas altas en grasa, lo que hace que entonces la insulina sea insuficiente y con el hecho de administrarle al paciente más insulina no necesariamente se resuelve el problema. Y ahí es donde un régimen como el que nosotros recomendamos, de alimentación simple, del ayuno sustentado, puede ayudar a que las células limpien esos residuos de grasa. Muchas veces hay que comenzar trabajando a nivel del sistema digestivo, del hígado, para que entonces se puedan movilizar esos niveles altos de grasa que están bloqueando los receptores donde trabaja la insulina, y poco a poco entonces la célula se va haciendo capaz de poder manejar la glucosa, el carbohidrato de una forma eficiente que va a energizar la célula, va a hacer que el cuerpo pueda funcionar mejor, y obviamente es un régimen donde usted no va a estar desprovisto de la capacidad de poder tener una buena oxigenación, y de esa manera pues se van a minimizar los riesgos neurodegenerativos, los problemas visuales y los problemas de los riñones. Los problemas de riñones por la acumulación de proteínas, por el exceso de esfuerzo que está haciendo el riñón para eliminar el exceso de azúcar, pero también los problemas visuales y de desgaste neurológico, como lo es la demencia y todas las demás condiciones neurodegenerativas, van a venir al haber problemas de circulación y falta de oxígeno crónico en estos pacientes. Así que hay una alternativa que podemos implementar, y es la alimentación sencilla, libre de grasas saturadas, el ayuno sustentado, para darle la oportunidad que el cuerpo, con las ayudas necesarias, la supervisión adecuada, entonces pueda ir mejorando esa situación de resistencia a la insulina y el paciente puede ir recuperando. Tenemos que ir a una pausa breve, pero cuando regresemos vamos a estar tocando un artículo publicado en El Mundo que habla acerca del rastro de las bebidas azucaradas en su salud. Regresamos en breve.